Hola amigos, excitada la imaginación y las glándulas salivales, suenan las tripas de mi cerebro a estas horas. Mi lengua se estira y se abarquilla como un lenguado eréctil o así, escuchando hablar mientras Beatriz Faura le maquillaba a Pedro Jiménez, con nombre de uva, el gran Perico, un madrileño de pura cepa, socarrón y más listo que el hambre que nunca tuvo. Es inventor, es humano, es un caballero de la hospitalidad en su restaurante Casa Perico, que es como un bodegón para un pintor con paleta de sabores para gente de buen paladar. Buena comida y trato cordial es su lema. Casa Perico, atmósfera bohemia, embriagadora. El comedor más castizo de Madrid. Buenas noches, Perico. Buenas noches. Naciste en un rincón del restaurante, ¿no?, donde hay una mesa que le encanta a Carlos Herrera, del que hablaremos más adelante. Cuando alguien te pregunta de dónde eres, ¿qué contesta el hijo de Pedro y Victoria? Pues mira, a mí me preguntan de dónde soy porque me adapto a los acentos de casi todos los que van. Y dicen, tú eres de Asturias, ¿no? Y digo, pues bueno, prácticamente de Asturias no, pero no se va a creer de dónde soy. Dice, ¿cómo que no? ¿De dónde es usted? Digo, pues de aquella habitación que hay dentro, que era la sala donde me hicieron y nací. Sí, porque entonces en esas casas tenían igual delante una tienda o algo y vivienda. En aquella época, cuéntanos un poco. sí, en la posguerra sí, no había posibilidades de comprar un piso y tal. Los que tenían piso eran marqueses y gente de esa. Y entonces mis padres vivían en la portería del número 1 de Ballesta. Y mi padre trabajaba en el número 1 en un barcito que había de un tío de él. Y como vivían con mi abuela, que era la suegra de mi padre, claro, o sea, la madre de mi padre en ese caso, pues quisieron independizarse y alquilaron este local que tenía vivienda atrás, porque antes casi todos los locales de por allí tenían vivienda. Una tienda de ultramarinos, una corchería, una colchonería, una tasquita. Esto era una bodega en ese caso. Y esta bodega, que atrás tenía la trastienda, pues bajó un señor, que voy a decir el nombre, que era Tip, sí. El gran cómico Tip, que como Radio Madrid estaba al lado, pues bajó él, que era amigo de mi padre, de la otra tabernita donde trabajaba, y le dijo, Perico, ¿cómo le dices a Victoria, que era mi madre, que nos haga esas croquetas tan ricas que hace ella y esos callos y tal? Y yo te bajo gente de la radio, esto, porque solo vendían vino para la calle, no tenían otra cosa. Y empezó con una barrita allí, con 2 cubitas, una barrita, y empezó a llevar gente Tip, tal, que ya tuvieron que ampliar el comedor y todo eso. Un día me contaste que fuiste un niño rico. Háblanos de las propinas de Pedro Pablo Ayuso y sobre todo a los americanos a quienes sabía sacar como un arte e ingenio la pela o el dólar. Háblanos de esas anécdotas. Pues te voy a comentar la anécdota de Pedro Pablo Ayuso. Bajaban todos los de la radio, el cuadro de actores, Matilde Vilariño, Matilde Conesa, Pedro Pablo Ayuso, Vicente Muñoz, Eduardo La Cueva, en fin, todo el elenco de la radio. Y entonces no había costumbre de comer en los bares. O sea, tomaban el aperitivo y se iban a casa a comer. Se echaban la siesta después de las y volvían a trabajar otra vez, a grabar los episodios. Y entonces siempre me pedía un taxi Pedro Pablo Ayuso a las 2:30, que era la peor hora, la más incongruente para buscar un taxi, porque era la hora de la comida. Los taxistas entonces comían de 2 a 3. Era todo marcado por un ritmo, ¿no? Y yo tenía que buscarle el taxi a esa hora. Entraba yo a las 3 al colegio, pues salía a las 12, comía, esperaba que Pedro Pablo me pidiese el taxi y luego ir al colegio. Entonces a las 2:30. Y yo tenía hecha una pacha con el portero del Hotel Avenida, que yo le daba una propinilla. Fíjate, yo dando una propina al que le daban la propina, ¿no? Para que me guardase un taxi todos los días a esa hora. Venían del aeropuerto y él le esperaba, espérate un momentito que va a llevar a una persona muy importante y tal. Yo iba por el taxi, le traía, Pedro Pablo me daba un duro del orden entonces de esos grandes que había de aquella época, sí. Y claro, un duro, tú fíjate lo que era, lo que equivalía a un duro, a lo de hoy, que a mí me gustaba el Guerrero el Antifaz y Roberto Alcázar y Pedrín, y salía cada 15 días, y valía 0,15 céntimos, o sea, fíjate si tenía yo para comprarme Roberto Alcázar un duro diario, pues era, exceptuando los domingos. Porque yo pero era mejor lo del dólar, háblame de los americanos. Que eso te no, pero espera que en la anécdota esta de Pedro Pablo, sí. Entonces un día yo no llegaba al colegio, porque no me pedía, se había enrollado y no me pedía el taxi, y ya a las 3 menos 10 me dice, Pericuelo, el taxi. Yo, bueno, voy para allá, no había ni uno. Y me dice el del Hotel de la Avenida, mira, allí hay unos grandes turismos de estos que pone libre. Digo, pero eso va a ser muy caro. Dice que va, que no es tan caro, un poco más que el taxi. Y le llevé una limusina. No veas qué pedazo de taxi. Al día siguiente, cuando vino, dice, Pericuelo, te has quedado sin propina durante un mes. Me ha costado 100 pesetas. Cuando un taxi le costaba él 2 o 3 pesetas, ¿sabes? No, me imagino. Barbaridad. Y ahora te digo lo de los americanos. Los americanos, eso. Bueno, pues mira,
había un espacio de tiempo cuando ya terminaban de dar los aperitivos y tal, que a las 4 de la tarde ya no había nadie en casa, 4 o 5 de la tarde. Y yo me quedaba como jugueteando, porque tenía 11 años, 11 o 12 años. Jugueteando eran los años 60. Vinieron los americanos en el 59, por ahí en los 60. Y yo pues tendría, sí, 11, 12 años. Jugando con las medidas de las frascas para ver cómo se echaba el vinito bien y si me quedaban las copas bien puestas y tal. O sea, entreteniéndome como un crío. Pues mi padre era un gran medidor. Entonces se llamaban medidores de vino. Y vinieron 3 o 4 americanos despistados y se metieron en mi casa. Y valía entonces una cerveza, una 50, y la especial una 75. Y un disco costaba una peseta. Y entonces los americanos son muy aficionados a la gramola. Había una gramola allí, pues, venga, y tal. Y dice, bien, yo no tenía puesto el precio de esas en una lista ni nada. Y no, ni sabía casi el valor del dólar. Cuando dicen, trivia, eran 3 los americanos, disc. Digo, disc. Y yo entonces, en vez de echar el dinero, porque no era a mí la gramola, tenía un alargadito, un alambre, metía el alambre y seleccionaba, o sea, me ahorraba hasta la peseta esa. Sí, sí. Y yo les dije, ¿cuánto? Dice, money. Digo, yo no sabía ni inglés ni nada, pero vamos, lo básico. Digo, one dish, one beer, $1. Dice, yeah, wow. O sea, $3. Pero es que de ahí pasó... Qué picarón eres. Pero verás, de ahí pasó a que empezaron a llegar más, porque es que los clubs americanos que eran de Alterna entonces, que estaban al lado, no abrían hasta las 7 de la tarde. Y de 4 a 7 yo llegaba a hacerme $200 de aquella época de venta, que no lo hacían... Lo dicho, un niño rico. Un niño rico, amigos, que tiene una hermana que se llama Nines, que no es tan conocida como Adrián Ferrá, como Ferran Adrià, perdón, y como Sergio Arola, ni como Arzaco Arguiñano, pero es cuchara de oro. Yo quería que nos contaras cuáles son los platos más sabrosos de cuchara que se cocinan en Casa Perico gracias a la habilidad de Nines, porque a cada uno... Bueno, Nines hace una variedad durante toda la semana porque como el 50% de nuestra clientela es súper fija, de oficinas que hay por allí, de Telefónica, la cadena SER, en fin, de muchas empresas. Entonces hay que variarles, porque si no se cansarían de lo mismo. Y cada día de la semana hace un plato de cuchara o 2 diferentes. O sea, los lunes tenemos cocido, los martes judías blancas y un puré de revolconas, los miércoles lentejas con sopa de higaditos, ahora en invierno, claro. Los jueves judías pinta, los viernes potaje. Y el sábado recopilamos de 2 o 3 días, porque a mí me gusta mucho la cuchara de 2 días para otro. No de un día de 2 días para otro está mejor todavía. Y yo pongo unos cacharritos para hacer la cata del jueves, viernes, sábado, que lleva potaje, juditas, o sea, 4 cositas de lo que ha habido. Le sale el guiso de maravilla, pero lo que borda de verdad son los bondis, son los albóndigos de ternera.